Escogí el tema el poder de elegir porque creo que en esta vida nosotros podemos empezar a tener elecciones que de repente desde pequeños no hemos podido disfrutar. Y quiero presentarme antes de eso. Mi nombre es Leslie Carol, soy comunicadora integral, coach de vida, numeróloga, y aquí estoy compartiendo un poco de mi experiencia a través de diferentes conocimientos que empecé a descubrir hace casi 5 o 6 años cuando decidí empezar mi crecimiento y desarrollo personal. El tema de el poder de elegir es muy amplio y es por eso que hoy quiero contarles más que nada cómo nosotros podemos empezar a desarrollar diferentes áreas de nuestra vida. En algún momento yo estuve muy angustiada, por más que desde pequeña fui una chica muy soñadora, una chica muy alegre, como todos los niños cuando tú los ves, ellos siempre están contentos, alegres, son inocentes. Cuando vamos creciendo empezamos a ser conscientes, porque muchas de las cosas que nosotros vamos haciendo desde pequeño lo hacemos de manera inconsciente. Y esto es muy importante, lo que les estoy mencionando. Nuestra mente está dividida en dos cerebros, en dos partes, en la parte consciente y en la parte inconsciente. He elegido un tema fuerte hoy, para mí fuerte, porque fue un proceso muy largo y por muchos años para decidir empezar a cortar algo que no me funcionaba en la vida. ¿Y cómo empiezo? Probablemente en este momento dirás, sí, claro, el crecimiento y desarrollo personal, muchas personas nos están hablando sobre eso, pero hay algo distinto en solamente comunicarlo cuando también lo experimentas. Y por eso acá te estoy mostrando la radiografía de vida. Creo que todo empieza desde aquí, desde qué es lo que pasa en ti, qué es lo que está pasando en cada área de tu vida. Y es por eso que en esta radiografía creo que esto a mí me apoyó a poder empezar a comenzar a descubrir y sobre todo trabajar áreas de mi vida que veía o que yo creía que estaban bien. Pero cuando tú vas a hacer un autodescubrimiento, vas haciendo introspección sobre qué es lo que está pasando realmente en ti, te das cuenta que no todo está equilibrado. Y eso es lo que debemos empezar. Yo les invito, no sé si están viendo la imagen, aquí pueden observar un cero al inicio de todo este círculo, que son como tajaditas, tajaditas de pizza, ¿ok? Ahí vamos a ver diferentes áreas, nuestra área de relaciones, cómo estamos comunicándonos, cómo estamos pasando este tiempo con nuestra familia. También tenemos nuestra parte emocional, tenemos nuestra parte mental, la parte financiera, cómo está tu parte de finanzas. Probablemente en este tiempo dirás, sí, ahorita no hay mucho, o de repente tienes otra postura y dices, sí, estoy creando, porque a veces la necesidad o puntos de quiebre fuertes que tenemos hacen que nosotros busquemos y saquemos esos talentos que tenemos. La parte espiritual, ¿cómo está tu parte espiritual? La parte de educación, tu misión de vida, ¿ya lo encontraste? ¿Sabes realmente cuál es tu propósito? Porque te cuento que todos tenemos un propósito en esta vida, todos hemos venido para algo. Hay una misión que tenemos y eso es nuestro gran desafío, descubrir qué es lo que tenemos. Tu parte emocional, tu parte personal, ¿cómo está todo tu radiografía? Con todo este tiempo que he ido estudiando mi crecimiento y desarrollo personal, porque todo comienza por ti, me di cuenta que todo está relacionado. Porque si yo quiero empezar a trabajar mis emociones, esas emociones probablemente son internas y también con otra persona. A veces, nuestro gran maestro es la persona que está a nuestro alrededor o frente de nosotros. Esas relaciones interpersonales también hacen que nosotros empezamos a descubrirnos, porque ahí detectamos qué cosa nos gusta, qué cosa puede salir mejor o de repente no tan bueno de parte de nuestro carácter o nuestra forma de ser. Y por eso quiero que en este momento evalúes cómo está toda tu área, toda tu radiografía. Y imagínate que el número cero es lo mínimo, que no has trabajado nada o que todavía te falta trabajar, y el número 10 es ya el punto de que ya estás bien,
ya esa área la estás trabajando bien. Y cada una de estas tajadas que ves aquí, cada una de estas tajadas, puedes empezar a colocarlos un número. Del 1 al 10, de repente en tus relaciones estás en un 4, en un 7, y perfecto, lo colocas. Luego, lo que vas a hacer es colocar un número a cada una de estas tajaditas. Y después vas a ir pintándolas. Entonces, probablemente algunos te van a quedar casi completo, otros no tanto, el coloreo que vas a hacer en cada una de las tajadas. Y ahí, recién ahí, te vas a dar cuenta qué área de tu vida debes empezar hoy a trabajar. Así fue cuando yo decidí empezar a trabajar en mi crecimiento y desarrollo personal, empezar a conocerme, porque todo parte desde ahí. No podemos empezar a querer apoyar al mundo, apoyar a la persona que está más cerca tuyo, de repente tu familia, tus amigos, o hacer lo que estás haciendo en este momento si todavía tú no has hecho una introspección, si todavía tú no te conoces. Primero empieza por ti, por dentro, y luego se va eso ver por fuera. Y esto es muy lindo lo que les estoy diciendo porque a mí me apoyó mucho. Cuando yo tenía 27 años, en mi segunda etapa de vida, estuve a punto de también de divorciarme, de separarme, porque había convertido a Leslie, que todo el mundo conocía, como, que todo el mundo conocía como una chica muy feliz, muy alegre, se había vuelto amargada, estaba siempre tratando mal a la persona que tenía al costado, y en ese momento era mi esposo. En ese momento mi esposo, que siempre estaba ahí conmigo, yo lo trataba mal. Sentí un rechazo hacia él, y no, culpa no era de él. No sé si era mi culpa. Ustedes poco a poco nos van a ir descubriendo eso. Sin embargo, me di cuenta de algo muy importante, que todo es una elección. Todo es una elección. Por eso el tema de hoy es el poder de elegir. Yo elegí el perdón. Puedes elegir diferentes áreas de tu vida, pero yo con esta radiografía que te mostré en el slide anterior, en el diapositivo anterior, pude detectar que mis relaciones, mis emociones y muchas áreas, mi parte espiritual también, muchas áreas de mi vida estaban relacionadas y tenían una sola fuente. Y esa fuente era el perdón. ¿Qué había pasado? Cuando empecé a trabajar mucho el perdón, tuve que retroceder hasta mi niñez, porque en ese momento yo estaba atacando a la persona que más quería y era una parte masculina. Entonces, cuando yo empecé a trabajar eso, descubrí que eso venía desde mi infancia. Entonces, ¿qué es lo que tenía que trabajar? Decía, ¿qué pasa? Y ahí quiero contarles algo muy importante. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una elección. El tema de hoy es el poder de elegir, porque muchas veces nos cuesta perdonar y a veces perdonamos de la boca para afuera y decimos, claro, sí, te perdono porque soy buena, te perdono, sí, ya te perdono, pero no olvido. De repente han escuchado a esas personas que dicen eso, y sí, te perdono pero no olvido, o te perdono porque soy buena. Y eso, ese tipo de perdón es un perdón solamente superficial por el ego, porque muchas veces nos gana el ego. Y yo estuve muchos años, desde los 5 más o menos hasta 13 años que ya estuve consciente de lo que había pasado, hasta los 27 años con un perdón solamente de la boca para afuera. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Por qué les cuento? Porque ese perdón no sincero, sí, que supuestamente había hecho a las personas que me habían dañado, se estaba reflejando en mi vida, en el ahora, con mi pareja. Y me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto, Leslie? ¿Por qué? Y te cuento, cuando yo decidí empezar a trabajar y a ir a profundidad, me di cuenta que toda la parte masculina con la que yo me relacionaba, los trataba de repente como si fueran cualquier persona. Los trataba con desprecio, o de repente sí, por ratos mi cariño era de verdad, porque me quería sentir protegida, y en otros momentos no. ¿Y qué había pasado? Entonces, cuando fui a profundidad y descubrí
que parte del perdón que debía decidir hacerlo de corazón, era primero perdonarme. Primero debía perdonarme yo por haber estado tantos años arrastrando y arrastrando un sentimiento o una falta de decisión para soltar algo que me estaba dañando. ¿Y qué era lo que me estaba dañando? Y no me había dado cuenta. Era inconsciente en ese momento. Muchas veces, muchas veces me lamentaba y decía, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué está pasando? Porque mi papá no vivió conmigo desde pequeña. Ese era mi primer rechazo que tuve o el primer sentimiento de abandono que tuve y fue mi papá. A mi papá lo conocí a los 14 años porque yo decidí conocerlo. Probablemente si yo no hubiera hecho nada, hasta el día de hoy no lo conocería. Y cuando lo conocí, fue un sentimiento muy lindo porque ya no lo veía de repente como, wow, el papá que una siempre soñaba de pequeña, mi papá me va a venir a rescatar de lo que estoy viviendo. Entonces, cuando lo conocí, ya me di cuenta que era un ser humano normal, yo tenía 14 años, pero desde pequeña siempre he vivido emociones o acontecimientos fuertes en mi vida. Entonces me di cuenta que mi primer rechazo hacia la parte masculina fue el abandono de mi papá. Luego, eh, avanzando, me di cuenta que también no había perdonado a mi padrastro, porque tenemos tantas experiencias de vida que todos nos llevan a un gran aprendizaje. Yo no perdonaba a mi padrastro porque probablemente también ultrajó, me ultrajó. Entonces yo decía, wow, yo supuestamente ya lo perdoné, decía, ya lo perdoné, ¿qué está pasando? Pero no había sido de corazón, había sido de la boca para afuera, porque le decía a las personas que me rodeaban, sí, yo sí lo he perdonado, sí, sí, ya lo perdono, pero no quiero que me hablen de él, no quiero que me hablen de él, porque siempre ya con las herramientas de numerología me di cuenta que en mi programa yo de todas maneras me iba a volver súper independiente y como sea iba a demostrar a la parte masculina que yo podía salir de donde estaba. Y eso lo vi y lo pude ya conocer cuando decidí trabajar mi crecimiento y desarrollo personal, desarrollarme, ir a profundidad. Entonces tenía ese tema con estas personas y decía, ¿por qué? Me di cuenta de algo. Si tú hasta el día de hoy no has elegido el perdón, es como que estuviéramos conectados con la persona que, por todo el tiempo con esa persona. Imagínate una mujer embarazada, una mamá embarazada, está conectada con un niño, con un hijo, por un cordón umbilical, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el niño va a dar cuando el niño va a nacer? Si los doctores no cortan el cordón umbilical, la placenta se vuelve vieja, ya no tiene vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como está conectado todavía con el bebé también puede morir. Tú vas a estar viviendo algo que no tiene vida, te está alimentando. Y por lo tanto, tú te estás contagiando de eso. Es por eso que también hacen el corte, cuando los doctores cortan, ¿por qué? Para salvar al bebé. Cuando empecé a analizar todo eso, dije, yo hasta el día de hoy sigo conectado con estas personas porque no los he perdonado. Y el perdón me ha tomado muchos años, muchos años. Como te digo, el perdón no es un sentimiento, es una elección. Y frente a cualquier situación que te haya pasado en la vida, nosotros tenemos un gran poder, y era el poder de elegir. Yo, la verdad es que antes de decidir perdonar, no tenía identidad, porque no sabía qué estaba pasando conmigo, por qué trataba mal a mi pareja, por qué lo estaba tratando de esa manera. Y de repente estaba programada a que los hombres yo los tenía que tratar mal porque me habían hecho daño.
La primera persona que supuestamente nos va a cuidar y nos va a amar es nuestro padre, es lo que nos dicen. Luego, la persona que supuestamente tomó el rol en casa también me dañó. Yo tenía varias opciones, como muchos de nosotros, volverme víctima y buscar culpables, porque sí, de todas maneras una niña de 5 años, una adolescente de 13, no tiene no, de repente, no es la persona que lleva a que te digan, papá, ¿sabes qué? Abandóname. O ¿sabes qué, papá? Quiero que me pase esta experiencia, por eso quiero que te vayas de mí. No, nosotros no elegimos eso. Nosotros no elegimos eso. Sin embargo, muchas de las veces buscamos culpables. Y te digo buscamos culpables, cuando yo era niña, hasta los 27 años, empecé a buscar culpables. Todo el mundo tenía la culpa de lo que yo había pasado, pero sin embargo, algo que me caracterizaba, y creo que es la primera vez que lo estoy contando aquí en Crecimiento, esta experiencia, porque siempre he contado mi segunda etapa de vida cuando estuve a punto de divorciarme y cómo decidí mi crecimiento y desarrollo personal. Pero la parte que elegí el perdón para salir a ese crecimiento y desarrollo personal, no. Así que, ¿qué pasó aquí? Cuando yo ya fui consciente de mi crecimiento y desarrollo personal, ¿por qué te digo consciente e inconsciente? Recuerdan que nuestro cerebro está dividido en dos partes. En la parte inconsciente yo de niña le echaba la culpa a todo el mundo. Pero cuando decidí trabajar y hacer una introspección del por qué trataba así al sexo opuesto, me volví consciente de las cosas que estaban pasando. Entonces, si ya era consciente de que el no perdonar me iba a traer y traer cargas, estaba malogrando mi ahora, mi presente, o sea, todo lo que estaba del pasado, desde los 5 años o 4 años, llegaba, siempre lo sacaba en cara, siempre lo sacaba en cara. ¿Iba a seguir así, ya casada con una hija? ¿Iba a permitir que mi pasado afecte mi presente? Te pregunto eso porque nosotros, hasta el día de hoy, en diferentes tipos de relaciones que hemos tenido, no cortamos ese círculo vicioso o no cortamos lo que está realmente pasando. Y yo tuve que decidir perdonar. Perdonar porque ya no quería seguir viviendo como algunas personas dicen, muerte en vida. Yo no creo que era muerte en vida, pero estaba viviendo y no disfrutaba vivir porque estaba arrastrando cosas de mi pasado. Yo no sé qué te está pasando en este momento, pero quiero que seas consciente hoy que si tú todavía no perdonas a alguien, pregúntate, ¿qué está pasando? Porque yo me hice las siguientes preguntas que quiero contarte hoy. ¿Qué estoy aprendiendo de esto? La otra pregunta fue, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿O por qué viví también esa experiencia? Pasaron tantas cosas en mi vida, me fui a, a ver diferentes personas con herramientas que me pudieran apoyar. Y lo que decidí fue el hablar, el comunicar. Muchos años me quedé callada. Muchos años dije, no, ¿para qué? Yo tenía dos opciones. O seguir así, porque en la adolescencia, cuando me pasó el acontecimiento más fuerte que me pasó fue en la adolescencia, justamente en la adolescencia, tenía tres caminos. Odiaba a los hombres, por lo que me había pasado. Preferiría de repente estar solamente rodeada de mujeres o empezar a decidir mi vida y hacer y vivir los sueños que quería. Tres opciones. Mira que desde los 14 años elegí empezar a seguir mis sueños. No sabía que era consciente, inconsciente, no tenía nada de la información de ahora. Solamente quería que cuando sea grande, disfrutar de una familia, vivir algo que no me había pasado, que no quería vivir lo que ya me había pasado.
Entonces, aquí vienen varias cosas. Uno, el apoyar a nosotros, nos apoya a nosotros tener metas. Si tú eres padre, madre o tú mismo, tengo una meta, tengo un sueño, porque cualquier cosa que pueda pasar en tu vida, eso es lo que te va a levantar. Has escuchado muchas veces cuando te dicen, si te caes, levántate por tus sueños. Y es así, si te caes, levántate por tus sueños. Pero si no tienes sueños, ¿qué va a pasar? Te invito a que hoy hagas una lista de todas esas metas poderosas que quieres realizar en tu vida. Y realmente sé consciente si lo quieres. En mi caso, cuando yo era adolescente, niña, yo soñaba en conocer a mi papá y preguntarle por qué nunca me buscó. Otra de las cosas que decía es tener una familia, para mí, una familia convencional, mamá, papá e hijo, y una familia sana, porque yo no lo había vivido, porque me habían dañado. Y ahí, recién, cuando me senté con estas personas, yo recuerdo que a los 16 años leí mi primer libro, uno de los primeros libros que leí, aparte de Padre Pobre, Hijo Pobre, Padre Pobre, fue un libro de Joyce Meyer, donde ella contaba también un acontecimiento muy parecido al mío. A la diferencia del padrastro, el de ella fue su papá. Y ella en el libro decía, yo ahora puedo estar con mi papá, tomar un café porque lo perdoné. Y yo dentro de mí decía, yo jamás lo voy a perdonar, a ninguno, o sea, a ninguno lo voy a perdonar. Y cuando a los 27 años me di cuenta que si no cortaba ese cordón umbilical, me seguía alimentando de energía negativa porque ya eso estaba muerto, toda esa experiencia para mí no me estaba sumando. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo estaba trayendo en mi hogar. Otra de las preguntas que me hice fue, ¿qué modelo de mujer voy a ser para mi hija? ¿Cómo yo le puedo enseñar el perdón? ¿Cómo yo le puedo enseñar varias cosas si no soy coherente? Muchas de las personas quieren decir, enseñarle un montón de temas a las personas, pero su vida todavía no está organizada, su vida todavía no está equilibrada. Por eso siempre empiezo con la radiografía de vida. Entonces, decidí primero perdonarme. Tuve una experiencia de un entrenamiento de liderazgo de 100 días increíble que me confrontó mucho. Y primero, lo que te recomiendo hacer es perdonarte tú. Y me dirás, pero ¿por qué yo me voy a perdonar? Porque tú debes primero perdonarte por haber estado aguantando, por haber estado siendo presa de esa experiencia de nuestro pasado, por estar trayéndola hasta la fecha. Mira cuántos años. A mis 27 años recién, hay personas que de repente a los 40, 50, no sé qué edad tengas, pero mira cuántos años sigues con ese sentimiento. Entonces yo te invito a que te perdones de corazón, de corazón. Perdónate por seguir atada a algo, a un sentimiento que no te está favoreciendo. Luego, en esta experiencia, llamé por teléfono a las dos personas y con las dos personas también tomé un café. Fue fuerte. Con mi papá de repente fue más sencillo porque ya venía conversando desde los 14 años que lo conocí, ya venía conociéndolo, conversando, y también comprendí mucho de lo que le estaba pasando. Yo no soy quien para juzgar a mi padre. Mi padre me dio la vida, y si estoy aquí hoy hablándote, es porque él me dio la vida. Entonces yo simplemente comprendí que todo esto era un aprendizaje para mí. Pero la parte fuerte fue cuando tuve que hacer una llamada poderosa y de corazón abrirme para perdonar a una persona que me había marcado, según yo, marcado para toda la vida. En ese momento decía, no, pero ¿cómo voy a perdonarlo? ¿Por qué? Si él me dañó, yo era niña, yo no sabía esas cosas.
pero quería seguir así, con ese sentimiento de rechazo, o quería crear una nueva realidad en mi vida, vivir tranquila. Y eso es lo que hice. Lo llamé y le pedí perdón y lo perdoné. Créeme que fue un momento muy fuerte y algo que no me voy a olvidar dónde fue, cómo fue, porque desde ese día me sentí aliviada. De verdad, el perdonar me hizo crecer, desarrollarme y comunicar. Decidí desde ese momento empezar a trabajar para que jóvenes adolescentes tampoco se queden calladas y no te digan que tú, porque no creciste con tu papá o porque te violentaron de diferentes maneras, física, verbalmente, estabas marcada. Para nada, para nada. Nosotros, frente a cualquier acontecimiento que nos pase, tenemos el poder de elegir. Yo elegí perdonar, yo elegí crear una nueva realidad. ¿Qué es lo que eliges tú? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Nos quejamos de todo el mundo, buscamos culpables por todo o creemos que nosotros somos perfectos y los demás no. Pero realmente, ¿qué estás haciendo? ¿Has hecho introspección? ¿Por qué estás viviendo así? Porque, por ejemplo, hay la ley del espejo, ¿no? La ley del espejo. A veces criticamos a la otra persona porque tenemos eso en nosotros. Así como también vemos cosas lindas en una persona y se lo decimos, y es porque también está dentro de nosotros. Entonces, de verdad, para mí fue hermoso el decidir perdonar. Me quité un alivio. Es más, mi actividad física creo que mejoró, porque me veía tantos años cuando tú tienes una carga puede cambiar, como estás por dentro, se refleja por fuera. Yo a los 27 años estaba totalmente diferente. De hecho, tengo una amiga que me dice que soy como camaleónica porque he tenido diferentes fotos. Y recuerdo que a los 27 años, cuando trabajé, cuando perdoné, cuando elegí empezar a creer en mí, a decidir ir por mis sueños, apoyar a otras mujeres, apoyar a adolescentes, apoyar jóvenes en que crean en sus sueños y que no vivan los sueños de los demás, que no se queden calladas, que sigan adelante por sus sueños, decidí empezar este camino, decidí perdonar. Desde ahí estoy agradecida con la vida. Y es que es importante saber que tú eres el protagonista de tu vida. Tú eres la estrella principal. Tú decides qué hacer. Ok, pasó esto. ¿Por qué me pasó? ¿Para qué me pasó esta experiencia? A veces los grandes golpes hacen que nosotros desde ahí hagamos algo grande. En esta cuarentena, en lo que estamos viviendo, porque no quiero, sabemos que estamos viviendo algo fuerte, sin embargo, tengo una amiga que siempre hablamos temas positivos y una vez estábamos conversando y dijimos, bueno, ¿qué te parece si mejor, en vez de decir COVID, lo reprogramamos y decimos con vida, ¿no? Con vida. Entonces, porque nosotros el poder de la palabra también es fuerte. Si decimos estamos en pandemia, seguiremos en pandemia. Entonces empecemos a cambiar eso. Entonces, en este tiempo, ¿qué experiencia te has llevado? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu parte espiritual? Porque ya te dije, el perdón viene también del área espiritual, porque estás arrastrando cosas de tu pasado y eso paso a paso lo vas a ir entendiendo y la parte espiritual también tiene que ver con el perdón. Recuerda que el perdón es un sentimiento, es una elección. Toma tiempo, no es sencillo, no es sencillo, pero tampoco, pero tú decides al final, tú decides qué es lo que quieres. A mí me apoyó mucho el hecho de que ya tenía un hogar y la que estaba malogrando todo ese sueño que había puesto como meta y que ya estaba
cumpliéndolo, ya lo estaba viviendo ni lo disfrutaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué modelo de mujer quiero ser? Pregúntate, ¿qué modelo de hombre, qué modelo de mujer eres el día de hoy? Y si te estás poniendo una nota según la radiografía que puse en el slide, en los slides anteriores, empieza a hacer un análisis de cómo estás. Como te digo, el elegir es nuestro gran poder. De repente, hasta hace un momento, antes de la capacitación, antes de esta clase poderosa que tenemos gracias a crecimiento, no sabías cómo la falta de perdón puede perjudicarte mucho en la vida. O también cómo puedes sentirte encarcelado, porque cuando perdonas, te sientes libre. Y por eso, nuevamente, quiero decirte que nosotros tenemos frente a cualquier situación que pases. Me puedes decir, sí, Leslie, pero esto me pasó a mí, yo no puedo perdonar. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes perdonar? No, porque me dolió. Ok, ¿vas a querer que te siga doliendo o eliges ser libre? Eliges crecer, eliges desarrollarte.